Una aparición religiosa en la Gran Vía, letras que hablan más de Dios que de amor, una artista convertida en santa, un icono pop espiritual, reflejo de una época o producto comercial. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, las letras de Rosalía y la nueva pasión religiosa. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, si crees en un periodismo libre, de calidad y que obedezca a una misión de servicio público, contamos contigo. Hazte socia, hazte socio en eldiario.es/socio. En la Gran Vía de Madrid pasan muchas cosas todo el rato. La redacción del diario.es está en este céntrico punto de la capital de España y ni siquiera por la ventana uno es capaz de darse cuenta de todos los eventos comerciales, sociales, culturales que van y vienen en cuestión de minutos. Pero en la tarde-noche del 20 de octubre alguien aparece y lo que se mueve es todavía más grande de lo normal. Sin previo aviso, sin que se corte la calle, sin apenas medidas de seguridad, sucede algo muy parecido a una aparición. Es fugaz, solo la ven los elegidos. Es casi, perdón por la referencia de otro tiempo, una experiencia religiosa. Es la cantante Rosalía que aparece en Gran Vía, vestida toda de blanco, como una santa, y de pronto se agolpan los fans adorándola. ¡Grande Rosalía! Es una figura que aparece y desaparece a su antojo, una operación bien dirigida que mueve a las masas, las hace correr desorientadas sin importar los cortes de tráfico. Es la presentación improvisada de su nuevo disco, se llama Lux. La estética, la imagen de Rosalía vestida de santa también en la portada del disco, daría para un solo episodio sobre iconografía y estética religiosa en la cultura pop. Pero lo llamativo, de lo que están hablando muchos fans, no es del envoltorio, es del contenido. Leer canciones es casi siempre una mala idea, pero hemos venido a jugar. Primera estrofa de la primera canción del disco. ¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero, amar al mundo y luego amar a Dios. Así comienza un viaje donde se entrecruzan lenguas y espiritualidades. En la canción Porcelana, Rosalía se declara en latín como luz del mundo, mientras que en Reliquia confiesa no soy una santa, pero estoy blessed, o sea, bendecida. En otra canción, Dios es omnipresente como un stalker y Cristo llora diamantes. Rosalía ha dicho en alguna entrevista que ella es creyente, pero estoy convencido de que esto no va tanto de lo que ella crea. Y del otro lado hay muchos seguidores de Rosalía que no son creyentes y también están fascinados. ¿Por qué? Víctor Albert Blanco, hola. Hola, ¿qué tal? Víctor Albert Blanco es investigador en Sociología de la Religión en la Universitat Autónoma de Barcelona. Víctor, gracias por estar con nosotros. Hoy hablamos de un fenómeno de masas que no nace de lo tradicional, sino de lo moderno. Te confieso que estoy un poco confundido, porque en un episodio que hicimos hace no mucho tiempo contábamos que vivimos en una sociedad que de pronto busca nuevas espiritualidades. No sé si podemos interpretar esto de Rosalía desde ahí. Seguramente, a ver, lo que sí que está claro y lo que sí que podemos ver un poco con los datos empíricos que tenemos, ¿no? Es que la religión, la espiritualidad, le llamemos como le llamemos, sigue presente, ¿no? De alguna manera, tanto en la vida pública, en la vida colectiva, como a nivel personal, individual, ¿no? De las personas. Y entonces yo creo que eso es lo relevante, ¿no? Habíamos pensado, ¿no? O se había presupuesto con lo que en sociología llamamos un poco el paradigma de la secularización, que era esa creencia que con la modernidad, ¿no? Las religiones desaparecerían de manera un poco inexorable, ¿no? Con el paso del tiempo. Y bueno, y aquí estamos, ¿no? Ante un ejemplo de cómo, más que desaparecer, quizás se transforman, adquieren nuevos significados y siguen, de alguna manera, siguen presentes, ¿no? Tanto a nivel colectivo como a nivel individual, a nivel de la vida de cada uno y de cada una. Si las letras son creyentes y la iconografía es religiosa y la estética es así como de campamento de monjas, si es todo un poco Cristo freak a los ojos de un ateo como yo,
¿Por qué me gusta el disco, Víctor? Bueno, un poco yo creo que aquí, ¿no? Seguramente este disco juega mucho con estos elementos un poco simbólicos, estéticos, ¿no? Una transformación también muy, bueno, de esta fase un poco de la modernidad, de algunos símbolos como son apropiados y reapropiados, ¿no? Y pueden tener significados muy diferentes para personas, bueno, con creencias y con una relación con lo religioso que puede ser muy diferente, ¿no? Y que puede ir desde, bueno, desde formas de creencia y de práctica muy activas a otras formas que pueden ir, ¿no? Hasta la no creencia o la negación, ¿no? De la existencia de Dios. Bueno, a lo mejor hay un poco de irreverencia, de herejía, ¿no? En visibilizar la religión de esta manera. De hecho, podemos pensar en Madonna, ¿no? En otros muchos artistas que han utilizado toda esta iconografía, un despliegue religioso y espiritual para sus canciones y sus discos, pero es que da la sensación de que esto es algo más, que no tiene que ver solo con el icono pop, que tiene que ver con el mensaje que está pasando en nuestro mundo para que de pronto esto sea un producto comercial. Yo creo que aquí quizá hay que matizar cómo en realidad seguramente este contenido religioso siempre ha estado ahí de alguna manera, ¿no? Y ahora se pone de manifiesto de manera quizá más clara, ¿no? Pero a partir de los años 80-90 hay autores que nos hablaban de una desprivatización de lo religioso, ¿no? Ya veíamos en esa época que se presuponía que las sociedades se iban a secularizar de manera inevitable, ¿no? Y ahí los productos culturales efectivamente también pues, son fruto de su época, como esto también pues manifiesta, ¿no? Estas tendencias, esta dinámica que podría parecer contradictoria, pero yo creo que forma parte de un mismo fenómeno, que es vemos cómo hay sociedades, y yo creo que la sociedad española es un buen ejemplo de ello, cómo se secularizan, ¿no? Es decir, cada vez hay menos personas que creen o declaran tener creencias religiosas o asistir a actos de culto, pero a la vez las personas que creen lo hacen con una mayor intensidad y a la vez la religión sigue presente en la esfera pública de muchas maneras a través de estos elementos simbólicos, a través de la cultura y también con otra dinámica muy significativa en nuestra sociedad actual, que es la diversificación, la pluralización de creencias que existen, ¿no? Y que están en la esfera pública. En unas declaraciones recientes de Rosalía, poniéndole un poco de contexto al disco, ella ha dicho que, bueno, que ella siente un deseo, que sabe que este mundo, ¿no? en el que vivimos pues no puede satisfacer. Luego también ha dicho que siente cierta ansiedad porque no le da tiempo a llegar a todo y compara de alguna manera a la ansiedad con el demonio. Hay también una ambigüedad, ¿no? Para conectar lo espiritual y un tema tan actual como la salud mental. Bueno, aquí yo creo que la religión, la espiritualidad no son fenómenos que podamos entender de manera aislada, ¿no? Del conjunto de otros fenómenos sociales, de otras dinámicas, ¿no? Que operan en la sociedad. Y aquí, ¿no? Pues obviamente hacías mención a la cuestión de la salud mental. Podemos, ¿no? Formular esta hipótesis de cómo las formas de creencias y de prácticas se relacionan también con estas cuestiones, ¿no? Antes hacía mención a este paradigma de la secularización, ¿no? Que se había formulado en una época en la que se presuponía, ¿no? Pues que la industrialización, la modernidad, la urbanización, el éxodo de la vida rural a la vida urbana conllevarían esa desaparición de la religión. Y ahora pues podemos hacer una analogía histórica, ¿no? La época actual, ¿no? Caracterizada por esta sensación, las dinámicas actuales del capitalismo, el mundo, esa sensación de incertidumbre, ¿no? Cómo esto efectivamente pues también puede tener un impacto en cómo concebimos y en cómo la gente se relaciona con los fenómenos religiosos. Hablamos de que el disco tiene mucho contenido religioso, pero no es un contenido desde la jerarquía eclesiástica, no es un contenido dogmático oficial de la Iglesia. De hecho, tiene referencias a otras religiones, por ejemplo, al Islam. Es decir, no se plantea la exclusividad religiosa, sino que, bueno, cada uno con su Dios. Sí, exacto. Yo creo que a día de hoy, digamos que la sociedad española, bueno, y las sociedades europeas en su conjunto, el catolicismo ha dejado de ser la única religión presente. Creo que también aquí hay que matizar, nunca ha sido la única, ¿eh? Ha habido periodos históricos en los que ha habido otras religiones presentes y en todo caso el catolicismo disfrutaba de una cierta hegemonía social y política, pero bueno, en el actual contexto de democracia, por tanto de libertad de culto que se prevé en nuestras normas y a la vez con las dinámicas resultado de las migraciones y de las movilidades internacionales, nuestro paisaje religioso se ha diversificado. Y es interesante ver, sobre todo, por ejemplo, en un estudio que hemos hecho en Cataluña, las franjas más jóvenes de la sociedad
Esta pluralidad es ya un hecho incontestable, ¿no? Con porcentajes bastante significativos de personas que se identifican con el cristianismo evangélico, con el islam y con otras confesiones, ¿no? Vamos hacia una situación en la que la mayoría de la población declara no tener creencias religiosas, ¿no? Y que por tanto las personas que se declaran ateas, agnósticas o cualquier forma de identificación con la no creencia van a constituir el grupo mayoritario, y por otra parte diversas confesiones religiosas que van a coexistir en esta esfera. Y aquí también es interesante ver, por ejemplo, cómo entre los jóvenes, ¿no? Esta realidad plural pues es un hecho incontestable y hay unos niveles de aceptación de la diversidad religiosa bastante superiores a la media y bastante superiores a otros grupos de edad mayores. Eso coexiste a la vez, y aquí otra vez estamos en un poco las paradojas y estas dinámicas que pueden parecer contradictorias, con nuevas formas de discriminación, nuevas formas de exclusión, cuestiones como la islamofobia, otros tipos de racismo están también presentes, ¿no? Y es un poco la otra cara de este mapa, de este paisaje más plural, que es cómo estas minorías también se pueden ver afectadas por dinámicas de exclusión y de discriminación. Hace poco le escuché a alguien decir, y prometo que no recuerdo a quién, que como ateo se podía entender a la gente necesitada, humilde, desgraciada, ¿no? Que se aferraba a Dios, pero que no entendía el fervor religioso en gente privilegiada que vive en el exceso y que vive básicamente lo contrario al dogma, ¿no? Esa vida sin normas, donde la religión es como un elemento de consumo más, una joya más que lucir. Sobre esto, de alguna manera, nos habló en otro capítulo Mar Griera, también investigadora de sociología y religiones. Interesante, estas espiritualidades emergen en el mercado y compramos, ¿no? Compramos y banalizamos también, porque es muy distinto, pues, cómo esta espiritualidad puede ser vivida en el lugar donde nace, en la tradición espiritual, yo que sé, el yoga en la India, en cómo se vive el yoga hoy, no sé, en una clase en la Barceloneta a las 8 de la mañana. Y ahí, claro, hay distinciones. Me explico, en una iglesia católica, un sacerdote te puede decir, haz esto. Si no lo haces, hay una vulneración clara de lo que te está diciendo. En un contexto de espiritualidades holísticas, te pueden decir, creemos que tienes que hacer esto o esto sería mejor que esto, pero tú tienes esta posibilidad de oponerte a aquello que te dicen, ¿no? Y la espiritualidad actual es especialmente reflexiva. Víctor, Rosalía dice que cree en Dios, pero al final es practicante de ella misma. Sí, eso es lo que parece, ¿no? Aquí yo creo que hay un concepto, ¿no?, que propusieron algunos sociólogos en este ámbito, que era la idea del bricolaje, ¿no?, de que hacemos un poco bricolaje y componemos un poco nuestra forma de relacionarnos con lo religioso y espiritual, que es muy típica, ¿no?, de esta fase de la modernidad, y eso también se traslada a nivel religioso y a nivel espiritual. Los procesos de desinstitucionalización que ha vivido la religión, eso no quiere decir, obviamente, que en estas nuevas formas que pueden parecer más flexibles, más abiertas, no haya relaciones de poder, no haya relaciones de desigualdad, no haya nuevas formas de autoridad. Eso sigue existiendo, pero quizá de una manera diferente a lo como se concebía, ¿no?, hace unos años. Víctor, te lanzo una última frase. Decía Rosalía en una entrevista que lo que más le había sorprendido al trabajar en este disco, al investigar sobre religiones, fue encontrar un tema principal que se comparte en muchas religiones, que es el de no temer, el de no tener miedo. Y creo, dice ella, que eso es muy poderoso porque probablemente los miedos que tengo yo los tiene alguien más al otro lado del mundo. Sí, y aquí, mira, también una cosa interesante que hemos visto en este estudio que hemos hecho en Cataluña ha sido constatar que a pesar de, efectivamente, de discursos conservadores que puedan existir, la mayoría de jóvenes que se declaran religiosos se identifican con posiciones políticas progresistas, pero la mayoría de jóvenes de derechas, que se declaran políticamente de derechas, casi todos se identifican con el catolicismo, ¿no? Y aquí vemos algo interesante y coexisten en cada confesión, en cada comunidad, o en el sentido más plural del término, ¿no?, coexisten visiones muy diferentes y orientaciones políticas diferentes. Una cosa, si lo cogemos por el otro lado, también resulta interesante, porque vemos, por ejemplo, los datos que podemos leer a través de los barómetros del CIS entre los grupos más conservadores, y aquí, por ejemplo, ¿no?, la extrema derecha, que moviliza un discurso muchas veces, una retórica que moviliza estas referencias religiosas, estas referencias más culturales, más identificadas con cierta idea de la nación, de una manera bastante, diríamos, exclusiva, ¿no?, de manera
paradójica también. Cuando vemos los datos del CIS, vemos que los electores de Vox, en este caso, no son los más religiosos, sino que, por ejemplo, los votantes del Partido Popular tienen niveles de creencia y de práctica más elevados, ¿no? Víctor, yo de toda esta conversación me quedo con esa idea que decías antes de que, bueno, no contábamos con que la modernidad pudiera ser religiosa y aquí estamos, ¿no? No sé si crees que le estamos dando demasiadas vueltas, analizando demasiado en detalle letras de Rosalía para algo que en realidad va a seguir pasando siempre. Seguramente sí. Aquí yo creo que esta tesis de un poco del retorno del movimiento católico, yo creo que es no poner en duda, pero bueno, relativizar en el sentido de que, como decíamos, el catolicismo sigue teniendo una presencia pública muy fuerte, ¿no?, en nuestra sociedad, con formas de vinculación cultural banal, pero que bueno, que también serán a repensar y a situar en este contexto más diverso, y este contexto también de diversidad, de pluralidad religiosa, nos obliga también a repensar tanto el nivel institucional como el nivel más social, ¿no?, de cómo encajamos, ¿no?, esta diversidad en un contexto de coexistencia, de convivencia democrática entre personas, entre grupos, ¿no?, con identificaciones religiosas diferentes, ¿no?, y con formas también de no creencia, que eso también forma parte de este mapa, de este panorama general. Víctor Albert Blanco, investigador en Sociología de la Religión de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchísimas gracias. Gracias. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.